Bueno, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en general el proyecto de modernización tributaria presentado por el gobierno. La reintegración del sistema tributario, denominado como el corazón de la reforma, contó con 80 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Ahora su tramitación va a continuar en el Senado. Queremos conversar respecto de este tema junto a Hernán Cheire, él es director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Bueno, cambio en los impuestos básicamente es esta reforma a los tributos que debe contar con leyes, ¿no? La aprobación del Congreso y que ha salvado su primera etapa. La aprobación, ya decíamos, en general en la Cámara de Diputados. Viene todavía toda la larga discusión en el Senado. Hablemos de los diferentes aspectos que tiene esta reforma y partamos por lo que decíamos en la presentación, el corazón de la reforma, esta reintegración tributaria. ¿Por qué? Y en términos bien simples, ha generado tanta discusión lo que algunos consideran es bajarle los impuestos a los más ricos, pero que otros insisten en que esto beneficia a un porcentaje importante del país. Siendo un tema bastante técnico, Mauricio, creo que la forma más simple de explicar esto es decirlo así. Si tú ganas 100 y recibes un sueldo, te van a descontar una tasa de impuestos. Suponte, va a ser un caso práctico, ganas 650.000 pesos. Una persona que gana hoy día 650.000 pesos en Chile no paga impuesto a la renta, está exento. Ese es el tramo exento. Si tú ganas lo mismo 650, pero lo haces a través de un emprendimiento, de una pyme que estás haciendo, al no existir integración total, que es la que se está proponiendo ahora, tú pagas una tasa de 9,45%, porque solamente se puede utilizar una parte del impuesto que pagó la empresa. Ese es el tecnicismo. Pero en simple, lo que se está logrando con esto es que dos personas que ganan lo mismo paguen lo mismo, independientemente que lo ganen a través de un sueldo o independientemente que lo ganen porque tienen una inversión y operan en un pequeño emprendimiento, en una pyme. Esa es la esencia del tema del corazón de la reforma. Se dice que esto beneficia a los ricos. Bueno, obviamente cuando uno habla de los montos, las personas de más altos ingresos son las que se van a llevar, por así decir, unos cheques más grandes. Pero proporcionalmente, quienes se están viendo más beneficiados son las personas de menores ingresos. Basta decir, según datos de impuestos internos, que hay 570.000 contribuyentes que estaban en el tramo exento, pero que de hecho estaban pagando el 9,45% que acaba yo en el ejemplo. 570.000 personas. Obviamente son montos tal vez pequeños para cada uno, pero si uno lo suma son cantidades importantes. ¿Y por qué entonces, si esto pareciera ser tan sencillo, la discusión que se plantea muchas veces en blanco y negro, digamos, aquellos que insisten que efectivamente esto podría favorecer entre 700 y hasta 900.000 pequeños y medianos empresarios, respecto de otros que señalan que esto favorece al 1% más rico del país y que significaría una merma importante en las arcas fiscales? A ver, yo creo que es un mito eso de que favorece más a los más ricos. Insisto, en términos de si uno divide los 800 millones de dólares que cuesta toda esta reintegración, a lo mejor a algunas personas les van a tocar cheques más grandes porque son personas de más altos ingresos. Pero en su gran mayoría, en cuanto al número, son las pequeñas y medianas empresas, son los contribuyentes de los tramos de más bajos ingresos los que se van a ver proporcionalmente mucho más beneficiados. Y eso hoy día, si queremos gente emprendedora, queremos pyme, ¿cuántas personas que nos están viendo ahora no tienen su pequeño negocio y están pagando, de hecho, una tasa de impuesto más alta por este efecto de que no existía integración total? Y eso permite resolver ese tema. Pero lo más simple para poder entender es, esto significa que los que ganan lo mismo paguen lo mismo, independientemente de cuál sea la fuente de su ingreso. Ese es el gran mérito que tiene. Recordemos en todo caso, ya lo decíamos, esto ha salvado, digamos, una primera etapa con la aprobación en general de la Cámara de Diputados. Viene ahora toda la discusión en el Congreso, en el Senado, perdón, en lo que el gobierno estima podría demorar todo el resto del año. Ahora bien, este no es el único punto, digamos, que tiene esta reforma a los tributos. Están también otra serie de aspectos, por ejemplo, el aumentar la exención para las constructoras a 4.000 unidades de fomento. Eso también significa un beneficio también para aquellas personas que hoy día se dedican a este rubro. A ver, el beneficio más alto ahí, la razón por la cual se estableció ese beneficio es para que las viviendas de menos de 4.000 UF también puedan tener el beneficio de estar exentos de IVA. Uno dice, claro, beneficia a las constructoras, pero al final del día beneficia a las personas que van a comprar esa vivienda. Lo que se pretende con esto es que personas de clase media puedan adquirir una vivienda sin tener que pagar el IVA. El otro beneficio importante que está incluido y que está vinculado a la primera parte es que las pymes en general van a tener ahora un tratamiento mucho más simple. De partida se les baja la tasa de 27 a 25%. Para las empresas grandes sigue en 27%, para las pymes van a quedar en 25%. Y la forma de operar, la contabilidad simplificada que van a poder realizar
en la práctica les va a significar pagar menos impuestos. Entonces, para ellos es un gran estímulo este nuevo sistema tributario que se está proponiendo. Ahora, lo que ha dicho el gobierno, lo que han dicho las autoridades como objetivo último, digamos, de estas reformas que estamos comentando, es que esto incentive la inversión, que incentive la actividad económica, en definitiva, algo que desde la oposición ponen en duda. Y dan una serie de ejemplos de que cuando ha habido efectivamente exenciones tributarias, ha habido rebaja tributaria en estos rangos, lo que ocurre es que aumentan los niveles de riqueza, lejos de chorrear al resto de la economía. No, yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Yo creo que en general, cuando se alivia la carga tributaria para todos quieren emprender, la economía en general crece y de eso se benefician todos. Hay que tener en cuenta que en una economía que está integrada al mundo, si a ti te colocan un impuesto muy alto, tú a lo mejor dices, me gustaría tal vez ir a otra parte, pero no vas a poder, vas a tener que trabajar en Chile y soportar los ingresos que te coloquen acá. El capital, los recursos, se mueven entre todos los países. Y si esos capitales ven que en Chile le colocan impuestos más altos, se van a otras partes. Y así ocurre. Y Chile en general ha perdido competitividad desde el punto de vista tributario. Lo que tal vez algunos años atrás era una ventaja, hoy día no lo es. Otros países están bajando los impuestos. Entonces Chile está quedando desbalanceado. Y eso obviamente no beneficia a la inversión y al final afecta a los propios trabajadores que tienen menos empleo. A veces la cosa suena distinta en el papel, pero cuando uno va al fondo del asunto, la situación es distinta. Este proyecto contiene también una norma sobre depreciación acelerada. Eso es algo técnico. ¿Qué significa en simple? Que una empresa, si va a comprar una máquina, puede imputarla como gasto en el primer año, en este caso con la ley, en un 50%. Eso le permite pagar menos impuestos al comienzo, más después, menos al comienzo. Bueno, ese es un estímulo importante en la inversión. Cuando tenemos un proyecto de reforma que se está discutiendo durante un año ya, y que contempla un cierto beneficio, ¿qué hacen las empresas que eventualmente van a invertir? Esperan, levantan ahí y están en compás de espera a ver qué va a ocurrir. Con el proyecto, de acuerdo a lo que se aprobó en la Cámara ayer, las inversiones que se realicen a contar de octubre, o sea, 2 meses más, ya van a poder tener este beneficio. O sea, alguien que empieza a invertir en 2 meses más ya va a poder descontar e imputar como gasto una parte importante de esa inversión. Todo eso dinamiza la inversión. Lo peor, Mauricio, creo que lo que ha pasado en todo este periodo es que, y creo que ha sido lo negativo, más allá de la tasa de impuestos, si es 25, si es 26, si la integración es 100%, si es 80%, etcétera, había un ambiente de incertidumbre. La gente, la comunidad empresarial, los inversionistas internacionales veían como en Chile no pueden ponerse de acuerdo. Y eso es malo. Bueno, incluso se reclama también la tardanza con que este proyecto se presentó. Creo que al final, yo creo que el solo hecho que se haya aprobado ayer, obviamente produjo disputas políticas dentro de la coalición opositora. Perdón, cierta incertidumbre ya desde el punto de vista estrictamente político respecto de qué es lo que ocurra ahora en el Senado, particularmente con los votos de los senadores demócratas cristianos. Correcto, eso no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir ahí. Pero en todo caso, este paso ya dio una muestra de que hay ciertas cosas que uno puede llegar a acuerdo. El gobierno también tuvo que ceder en muchos puntos que tenía. La democracia cristiana cedió en otros, pero se logró un acuerdo. El proyecto de pensión está pasando lo mismo. Yo creo que en la medida que uno demuestra de que el país es capaz de ponerse de acuerdo, al final las personas que están, los inversionistas, que pueden buscar cualquier lugar del mundo para invertir, para decir si en realidad Chile es un país que la gente, aunque tengan diferencias, y sean cosas que a uno puede gustarle más o gustarle menos, pero son capaces de sentarse en la mesa y conversar y llegar a un acuerdo. Y eso creo que es muy bien valorado, independientemente del punto específico que se haya logrado en el proyecto. Ya que menciona el tema de pensiones, hay un paréntesis, hay quienes ponen en duda desde el punto de vista de los tiempos legislativos que esto se alcance efectivamente a tramitar de aquí a fin de año, recordando que está el proyecto de pensiones, que para muchos es prioritario, y también está la discusión del presupuesto del próximo año, digamos, como parte de la discusión legislativa. Ahora bien, otro de los aspectos que ha sido también de este mismo proyecto de reforma tributaria muy discutido, digamos, particularmente por la gente, digamos, por los consumidores, es el gravar con impuestos, y ahí sí se va a pagar, se va a aumentar el costo de las plataformas digitales. Y ha habido toda una discusión, primero, respecto de si esto que se presentó en algún momento como las empresas extranjeras van a tener que pagar impuestos en Chile, resulta finalmente que es la gente la que termina pagando ese impuesto. Porque cuando se aplica IVA al consumo de plataformas digitales, no es la plataforma digital la que paga, sino que son las personas. Claro, lo que ocurre es que si uno quiere que la ley sea pareja para todos, tiene que colocarle impuestos similares. Hoy día todos los bienes y servicios, salvo poquísimas excepciones, pagan una tasa de IVA de 19%. Entonces, alguien que entrega un servicio, si yo compro a través de una plataforma, no voy a dar ningún nombre,
¿verdad? Uno compra por internet. Muchas veces descarga música o ve películas. pero incluso a veces productos físicos. Uno compra que le llegan un libro. Bueno, ya. Uno compra un libro, llega a lo mejor muchas veces ese libro le llega a la casa y uno no pagó el IVA, no pagó el arancel, no pagó nada. Eso es bastante injusto para quienes venden el mismo producto dentro de Chile. O sea, perdón, el arancel se paga salvo que sean compras por menos de $30. Correcto, pero si uno compra algo de $29 en una casa comercial acá, tiene que pagar el IVA. O sea, quiero decir que hay un tratamiento que es discriminatorio. Y si el IVA existe para todos los bienes y servicios, y hoy día la gente está adquiriendo bienes, descargando películas, está comprando productos digitales en general, en rigor también eso tiene que estar afecto al IVA, como están todos los bienes y servicios que las personas compran. Ahora, pero convengamos, insisto, en que este es un impuesto que van a pagar las personas, no lo van a pagar las plataformas. El IVA, sin duda, que es algo que pagan las personas. Ahora, lo que pasa es que en un primer momento se presentó como que estas eran las empresas que vienen desde el extranjero que van a tener que pagar impuestos. No, son las personas que van a tener que pagar el IVA por esa compra que están haciendo. Ahora, si esa empresa extranjera quiere seguir vendiendo, eventualmente, no lo sé, va a tener que pagar parte de ese impuesto o descontarlo del precio, porque si no el consumidor se le va a ir a otra parte. Cuando la empresa X, que todos tienen algo en la cabeza, pero no quiero hacerle publicidad a ninguna, ¿verdad? Está descargando contenido audiovisual y paga una cierta cantidad, me dice, vaya, yo voy a pagar esta cantidad versus simplemente estar suscrito al cable. Ahora, si le suben con un impuesto de 19%, a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Yo en realidad ese precio no lo pago y sigo lo que tenía antes. Entonces, esa empresa también eventualmente va a tener que ajustar el precio para que con el IVA incluido sea lo que está pagando hoy día. Pero ahí eso va a ser parte de cómo se ha regulado esto afuera? Porque entiendo que esta discusión que estamos teniendo acá en Chile es una discusión que hoy día se da a nivel global, digamos. Estas empresas que vienen, no sé, un servicio de música que factura desde Suecia, de Estocolmo, una empresa que envía productos y cuya facturación viene de Estados Unidos o alguna desde algún otro punto del planeta. ¿Qué pasa en otros lugares? Bueno, esto es una discusión bastante de vanguardia. Si muchos países no saben tan bien qué hacer y están todos tratando, incluso algunos miran a Chile a ver cómo lo están haciendo ustedes, cómo van a arreglarse de este tema. Porque de pronto, ¿a quién le cobro? ¿Le cobro a la empresa que tiene sede en Suecia? ¿Lo cobro a través de la tarjeta de crédito si es que la compra es por esa vía? Inicialmente va a tener que ser de esa manera. No hay otra opción, porque esa es la manera como uno está haciendo la compra. Pero más aún, esa empresa de música que vende bienes, que vende contenido audiovisual, está constituida afuera y por lo tanto tampoco paga impuesto a la renta, porque está constituida afuera. Si fuera una filial chilena, que estuviera acá, sí pagaría impuesto a la renta, pero está allá. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Este es un mundo nuevo. Honestamente, en distintos países del mundo, como este tema digital es una irrupción que ha explotado mucho más allá de lo que se pensaba inicialmente, con mucha mayor rapidez, no está claro todavía cómo hacer la regulación. Incluso entiendo, ha sido parte de la discusión, y esto ya con nombre y apellido. Hoy día se deja exento del pago de IVA a aquellas plataformas digitales que sirven para transporte, que es además parte de una discusión que hoy día se tiene en el Congreso para legalizar estas plataformas que hoy día son, como ha dicho la ministra de Transportes, ilegales. Pero esa plataforma de transporte, cuando envía comida, ahí sí va a tener que pagar. Claro, no es fácil, yo lo sé. Ahora, en el caso del transporte, ¿por qué está quedando exento de este 19%? Porque el transporte tradicional no paga IVA. O sea, si uno toma un taxi, uno no paga el IVA. Pero entonces, si uno compra un servicio a través de una de estas otras plataformas, si le cobro IVA, también dejo la cancha dispareja. Entonces, ya, pero ¿cómo se hace ahí, perdón? O sea, desde el punto de vista bien práctico, si esa misma empresa de transporte me trae la comida y yo por esa comida ya pagué un impuesto, ¿qué estoy pagando? Ahí uno está, en rigor, uno doble tributando. No, que ahí no estaría pagando más que por la comida, por el servicio. Si la comida costó 5.000 pesos, yo en el restaurante, ahí me cobraron el IVA. Ahora, esa plataforma me cobra 1.000 pesos por llevármelo a la casa, en rigor me o le cobra el servicio de comida, digamos. Bueno, es que ahí obviamente no podría ser que cobren dos veces. En rigor debería pagar por lo que ellos agregaron, que es como valor agregado, los 1.000 pesos, 1.500 pesos que cobraron por llevarlo al domicilio. Sería solamente esa parte. A ver, esto conversado acá es fácil eventualmente de explicarlo y entenderlo, pero en la práctica es difícil, es un desafío. Pero como sociedad tenemos que adecuarnos a lo que es el siglo XXI, eventualmente todo va a ser digital en algún futuro, bueno, y tenemos que ver la manera de cómo obtener impuestos, al igual como ha sido en la economía tradicional, en la economía digital. Y estos son primeros pasos en esa dirección. Y esa era parte ya de la discusión parlamentaria, como decíamos, en el Senado. Quiero aprovechar su presencia esta mañana acá
para hablar también en términos más globales de esta discusión tributaria, de la discusión respecto de la jornada semanal, que se está dando en nuestro país en momentos en que el mundo está viviendo una situación para algunos preocupante. Otros ya a esta altura están hablando de recesión, todo esto en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con algunos indicadores preocupantes en Alemania y en otros rincones del planeta. ¿Es posible hoy día ya comenzar a pensar en una nueva recesión a nivel global? Siempre hay gente que está haciendo pronósticos y apuestas y dicen una recesión. Sobre la base de los antecedentes Sí, que tenemos sobre la mesa. yo creo que Este viernes particularmente están todos muy atentos a lo que ocurre en la Reserva Federal de sí, Estados Unidos. Yo no veo que haya antecedentes concretos que permitan decir, mire, viene una recesión, recesiones, caídas importantes en el producto. Sí creo que se está aplanando bastante la tasa de crecimiento, se está creciendo menos. Y más que el crecimiento del producto mundial, lo que está cayendo fruto de esta guerra comercial es el nivel de comercio internacional. Y Chile, que exporta una cantidad importante de su producto afuera, especialmente a China en particular, bueno, si se resiente el comercio, Chile se ve muy resentido con eso, independientemente de lo que pase con el nivel de actividad global en términos de producción. Eso es un problema. Y eso hay que tenerlo en cuenta, obviamente, al minuto de estar tomando decisiones respecto de políticas. Tenemos que prepararnos para estos tiempos que van a ser más turbulentos. Y yo pienso que las medidas que se están discutiendo son las medidas de fondo. En el tema laboral, por ejemplo, hoy día hay toda una discusión si es 45, 40 horas, si es 41, como si fuera un número mágico. Yo no sé cuál es el número mágico, pero lo que sí sé, porque veo lo que pasa en el mundo y lo vemos todos, es que se requiere más flexibilidad. La flexibilidad es fundamental para poder competir con empresas que están afuera y que ellos sí operan con mucha flexibilidad. Flexibilidad no es precariedad. También hay que buscar la forma de que la negociación pueda ser en forma equitativa. Pero no hay que cerrarse de antemano a avanzar en esa línea. Y yo creo que efectivamente la gente tiene todo el derecho y empatizo con la posición de ojalá poder trabajar menos horas. Pero al mismo tiempo veamos cómo eso no afecta a la productividad o cómo lograr que la productividad aumente de esa manera. Y eso se logra. El tema parece estar, además de eso, digamos, además el deseo de muchos de trabajar menos horas a la semana, en que esa flexibilidad, ¿cómo se alcanza? ¿Cómo se logra? Cuando la relación mayoritariamente entre empleador y empleado es asimétrica. Es que si ese es el caso, veamos la manera en lograr que la relación sea más simétrica, pero no matemos, por así decir, la gallina en los huevos de oro, que es la flexibilidad. Busquemos la forma, entre todos los que estamos conversando en el Congreso acá, para lograr una solución que sea compatible con ello, pero no cerrarse de antemano, no puede haber flexibilidad porque aquí va a ser asimétrico. Con eso nos estamos tapando los ojos respecto a lo que está pasando en el mundo y seguimos perdiendo competitividad, seguimos perdiendo productividad y al final, ¿quiénes terminan siendo perjudicados? Los propios trabajadores. Por lo tanto, yo no estoy diciendo acá hagamos y que solamente el empleador pueda negociar a su gusto. No, creemos condiciones que sean justas, simétricas para ambas partes, pero avancemos en esa línea, no solamente con el proyecto que presentó la diputada Vallejo, por ejemplo, decía, cambió un número, era un proyecto de un artículo y donde decía 45 le puso 40. Si eso no cambia nada, y si le ponemos 42, tampoco va a cambiar nada. El tema es cómo logramos un esquema más flexible, en que el trabajador pueda tener mejor calidad de vida, en que la empresa pueda adecuar mejor sus procesos productivos para ganar productividad, y así ganamos todos. Y englobando todo lo que hemos discutido esta mañana, desde la academia, cuando ustedes hacen la comparación con lo que ha ocurrido en otros países, muchas veces se señala que Chile, dentro de los países de la OCDE, digamos, con quien nos gusta compararnos porque somos parte de ese grupo, es el país o está dentro de los países que más horas trabaja a la semana, pero a la vez es de los países con menor tasa de productividad, aun cuando está aumentado, digamos, en el último tiempo. La productividad que tiene Chile de un trabajador por hora, la productividad media, es casi la mitad de la que hay en Estados Unidos o en países como Australia. Entonces, claro, ellos trabajan menos. Pero trabajar menos no hace necesariamente que se trabaje mejor, que es lo que sí ha ocurrido en Alemania, sí ha ocurrido en Francia, sí ha ocurrido en otras latitudes. Pero en muchas partes, primero, por así decirlo, primero fueron productivos, o sea, porque son más productivos, pueden trabajar menos horas. Yo no digo que no se pueda buscar algo en que compatibilice ambas cosas, pero en esta discusión en particular avancemos por ambos flancos. ¿Y cómo se ha hecho en otros lados? ¿Se es primero productivo y luego se bajan las horas? Bueno, en general, si uno mira la evolución, son países que han bajado las horas teniendo una productividad mucho más alta que la que tiene Chile, eso sin duda. Ahora, eso no significa que tengamos que esperar 20 años para tener la productividad de esos países antes de bajar las horas. No, yo creo que se pueden bajar ahora, pero busquemos algún esquema de flexibilidad, aprovechando que hay tecnologías nuevas. Y un último punto sobre esto mismo, cuando el expresidente Ricardo Lagos en estos últimos días entra a la discusión y dice que cuando él estaba en el gobierno, él era presidente y también se generó esta discusión y se rebajó de 48 a 45 horas, decía él, los temores eran los mismos y finalmente todo esto que se auguraba del descalabro, digamos, no ocurrió.
pero las condiciones eran distintas. Yo tengo otro ejemplo, parecido al del presidente Lago, que a fines de la década del 90, también al final del gobierno del presidente Frey, se sube el salario mínimo de forma importante. Sí. Y eso provocó, y la gente decía, pues si eso no va a ser tan relevante. Sí, eso afecta, y al final nos tuvo durante 2 o 3 años con desempleo mucho más alto por eso. O sea, al final, esta disminución así unilateral en las horas trabajadas sin ningún cambio significa más de 10% aumento en el costo. Imagínense, sube el 10% el costo de contratación por esta vía. La previsión va a subir 4,2 puntos porcentuales. Entonces empezamos a sumar y al final, ojo, a la gran empresa a lo mejor no le va a significar mucho. Sí, le va a significar menos utilidad al final, pero para una empresa de menor tamaño, para una pyme, eso le puede hacer toda la diferencia entre poder subsistir o no. Por eso quiero que hay que conversar estos temas sin anteojeras ideológicas, con números arriba de la mesa y tratando de buscar puntos de consenso, pero de avanzar, no de cerrarnos en puntos extremos. Muy bien, pues con eso nos quedamos en Ancha Aire. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mauricio. Nosotros vamos a una muy breve pausa, en un instante regresamos.